¿Qué tal, chicos? Buen día. La sesión anterior, el video anterior, hablamos acerca de la independencia de Yucatán, al menos lo que vendría siendo la primera parte. Nos quedamos donde ya el Congreso de Yucatán establece el 1 de octubre de 1841 la independencia de nuestro estado, y pues también concretamos la sesión cuando les mostré la imagen de la bandera, y pues les hice mención de que nuestra bandera tiene 5 estrellas por la cuestión de los 5 municipios o las 5 ciudades más importantes de lo que era Yucatán en ese entonces, las cuales eran Mérida, Izamal, Valladolid, Tecash y Campeche. Vamos a continuar con esto porque en sí no ha terminado todo lo que fue la independencia de Yucatán. Fueron varios eventos. Por lógica, el gobierno de México no iba a aceptar esta independencia. Se los había comentado, pues todo esto comenzó también por el relajito que había metido Santa Anna. También ya había ido a jubilar, se había ido a descansar a su hacienda otra vez. Luego pasaron varios presidentes, o sea, fueron varias cositas que tuvieron que pasar por ahí. Incluso Anastasio Bustamante ya había entrado a la presidencia, pero no le gustó a Santa Anna cómo lo estaba haciendo. Vuelve a hacer otro golpe de estado, como era la costumbre de este señor. Y Santa Anna se pone de acuerdo con un yucateco. Estaba Santa Anna dispuesto a dialogar y manda a hablar a Andrés Quintana Roo. Y se ponen a ver qué era lo necesario para que Yucatán se anexara nuevamente a México, porque tampoco a México le convenía perder a Yucatán, porque estaba viviendo la guerra en contra de Texas. Así que entre las principales cosas que pactó el gobierno de Santa Anna con Andrés Quintana Roo fue que todos estos impuestos absurdos que les habían puesto por aranceles. Un arancel son los impuestos que hay para que un producto entre o salga del estado o del país, y les había dicho que eran impuestos muy exagerados. Pues Andrés Quintana Roo estaba diciendo que se quitara todo esto. También hubo negociaciones de otros impuestos y prácticamente habían pactado que Yucatán se iba a mantener como un sistema federal, un sistema con soberanía y autonomía, pero que sí iba a ser parte de México. Entonces esto era lo que habían pactado supuestamente el gobierno de Santa Anna y pues junto con Andrés Quintana Roo. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, México no cumplió con su acuerdo, así que nos declara una guerra. Esta guerra pues comienza con el ejército mexicano, que nos envían miles de soldados. En parte la mayoría eran soldados de Veracruz por la cuestión de la cercanía. Comienzan a invadir la parte de lo que viene siendo Campeche, que también nos pertenecía, pero pues Campeche estaba bien protegida por las murallas que habían construido pues siglos atrás para protegerse de los piratas y ataques por la vía marina. Entonces Campeche estaba muy bien protegido, por lo que el gobierno y el ejército mexicano deciden rodear Campeche e irse hacia otro lado, con el objetivo obvio de llegar a Mérida, que era pues la capital, o sigue siendo la capital, pero pues era la ciudad más importante, ¿no? Por lo que comienzan a tomar poblados de poco en poco. Comienzan con Telchac, con Motul, con Tixcocop y Tixpehual, y así van avanzando paulativamente. Pero les digo, el objetivo era llegar a Mérida. Acá quiero que presten mucha atención. Voy a hacer mucho énfasis porque esto es muy importante para lo que voy a decir en unos cuantos minutos más. El gobernador en ese momento, que era de apellido Barbachano, era Miguel Barbachano, comienza una estrategia.
sabía que ellos no iban a poder pelear solos, por lo que estamos hablando de que los que tenían el dominio de Yucatán, las personas de la clase alta y la clase política, eran pues criollos y también mestizos. Era más que nada la gente blanca que tenía el poder político y económico de Yucatán. Ellos no podían solos. ¿Qué es lo que pasaba? Había miles y miles y miles y miles de indígenas a los cuales pues tenían endeudados por el sistema de tienda de raya, o también, sí, más que nada porque tenían deudas, se les hacían préstamos a través de la tienda de raya, y aparte los tenían muy marginados, no tenían ni tierras ni casas, casi. ¿Qué es lo que hace Miguel Barbachano junto con la clase rica, la clase blanca? Se acercan a los mayas y les dicen que si peleaban en contra del ejército mexicano, se les iba a liberar de sus deudas y aparte les iban a dar territorios para que ya ellos trabajaran. Por lo que los indígenas terminan aceptando este trato. Así que cuando ya el ejército de México, de México, ya estaba cerca, en específico en la hacienda de Pacaptum, lo que hoy conocemos como la colonia Pacaptum, que es muy grande, pues en realidad era una hacienda, porque las haciendas así eran de grandes en la antigüedad. Pues ahí se iba a llevar un enfrentamiento el 24 de abril de 1843, donde 11,000 indios mayas ya estaban esperando al ejército mexicano. También la clase blanca yucateca les había conseguido armas para poder defenderse. Independientemente de que los mayas eran más de pelear con machetes, coas y demás, pues se les dieron algunos fusiles para comenzar el ataque. Entonces, cuando llega el ejército mexicano, es rebasado por los miles de mayas que estaban esperándolos, así que esa batalla la termina ganando Yucatán y no le queda de otra que al ejército mexicano que retroceder. Ante ya esa situación y haber vencido al gobierno pues mexicano, al ejército mexicano, se llevan a cabo otra vez las negociaciones en donde otra vez se acepta digamos que Yucatán iba a ser parte de México, sin embargo que se iba a respetar la autonomía. Pero luego entra un presidente que se llama José Joaquín Herrera, que él cuando ve todos estos acuerdos y como iba a seguir con el centralismo, iba a seguir con esta república centralista, dice que Yucatán no estaba cumpliendo con los objetivos de su misión o su visión que tenía para el país, por lo que decide anular este acuerdo y digamos que otra vez había como que la declaración de guerra en contra de Yucatán. Sin embargo, se estaban invirtiendo más recursos en Texas, porque también estaba México en guerra contra los tejanos, que también estaban buscando su autonomía. Que luego el gobierno mexicano se ve más debilitado cuando pierde los territorios del norte como California, Utah y demás, y por último terminamos perdiendo Texas. Pero pues al momento Texas era más que nada prioridad para México. Entonces, otra vez, por culpa de este presidente José Joaquín Herrera, tomamos un distanciamiento entre lo que era la República Mexicana. También pasó un problema que pues digamos que ya en la actualidad no, pero hizo que hubiera mucha tensión entre Yucatán y Campeche. Llega un punto en el que Campeche quiere apoyar al centralismo y Yucatán pues obviamente quería seguir siendo federalista. Y acá comienza un periodo de separación política entre estos dos,
las posturas ya comienzan a ser diferentes, pero pues Yucatán o el gobierno de Mérida, que era pues la capital como tal, que sigue siendo, pues se seguía ejerciendo presión para que nos mantuviésemos autónomos y demás. Pero acá comienza a haber problemas. Incluso para algunas batallas, los campechanos estaban dejando pasar al ejército mexicano para llegar más fácilmente a Mérida y sus alrededores. Pero pues les digo, por el momento estábamos independientes y México también no nos estaba enviando tantos soldados para invadirnos por la cuestión de que Texas era su prioridad. Ahora bien, en este tiempo pasó un hecho histórico, aún más importante, pero fue más interno, al cual vamos a llamar, o es llamado, la Guerra de Castas. La Guerra de Castas es una guerra en la cual los indígenas se rebelan en contra de la clase y la raza blanca. ¿Por qué pasó todo esto? Los indígenas, desde que llegaron los españoles, todos los indígenas de México, ¿no?, habían sufrido injusticias. Los mayas no eran la excepción. Y pasaron a ser siempre la clase baja. La parte, si no esclavizada, al menos forzada a trabajos forzosos, a horas laborales muy extensas, trabajos físicos rigurosos. Y aparte eran los más marginados sociales. No tenían economía, por así decirlo, y dependían de lo que el señor feudal o el hacendado les daba, ¿no? Tenían maltratos físicos también, etcétera, etcétera. Eran ya un poquito más de 300 años de acumulación de malos tratos. Pero pues también pasaba lo siguiente: los blancos yucatecos no estaban cumpliendo parte de lo acordado. No les habían terminado de perdonar las deudas y no se les había dado tierras. Les ponían prórrogas, les ponían largas. Oiga, patroncito, ¿cuándo nos van a cumplir lo que habían dicho? Ah, es que los mexicanos nos siguen invadiendo. Todavía no te puedo cumplir. Espéranos hasta que termine la guerra con México. También todo eso fue causando mucha molestia, ¿no? Pero pues ahora sí que la gota que derramó el vaso fue en Tepic el 30 de julio de 1847, que se dice que soldados blancos violaron hasta la muerte a una indígena y que pues escucharon los gritos y los llantos, y que ya luego la comunidad maya fue a observar y vieron el cuerpo de esta niña. Por lo que los mayas estallaron en cólera, estallaron en ira y comenzaron a matar a los soldados y a la gente blanca. ¿Qué es lo que pasaba también? El gobierno, los políticos blancos nunca le quitaron las armas. Aunque ya les dije que los mayas estaban acostumbrados a pelear con machetes y todo ese tipo de armas, pero habían algunos que ya tenían hasta fusiles. Y hasta también se les enseñaron estrategias militares para luchar en contra del ejército mexicano. Así que ya estaban más preparados. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el movimiento maya tomó mucha fuerza y también como que por estos 300 años de marginación social, los mayas enloquecieron o estaban coléricos, estaban llenos de ira. Así que comenzaron a avanzar pueblo por pueblo, iban tomándolo, iban matando a la clase blanca, a la raza blanca. Se quedaban con sus casas, se las repartían, mataban a las mujeres, las violaban algunas, o sea, se estaban desquitando todos esos malos tratos de más de 300 años, ¿no? Y de acá surgieron ciertos líderes. Los más importantes es Cecilio Chi, que era un cacique de Tepic, y Jacinto Pat, que era un cacique de Tigozuco. Ellos eran el movimiento rebelde. Y pues prácticamente los blancos yucatecos estaban muy atemorizados por el avance de los mayas. Cabe mencionar lo siguiente, algo muy importante,
que ahorita voy a estar haciendo énfasis en esto, pero la guerra de castas duró aproximadamente 55 años. Sí y no. ¿Qué es lo que pasaba con el movimiento, con la guerra de castas? Que por temporadas los mayas tuvieron ventaja, pero luego se debilitaban y se iban a vivir a la selva o al monte para recuperar fuerzas. Y pasaron muchos años. Ya ahorita vamos a ver las batallas principales, que fue lo primerito que pasó, pero ya luego estaban escondidos, ¿no? Y por temporadas surgían nuevamente. Y tardó 55 años porque el que le puso fin después fue Porfirio Díaz, que casi termina erradicando a esta cultura. Pero ahorita les hablo acerca de esto. Bueno, luego hago mención de esto. Ahorita vamos a enfocarnos a esta batalla. No es que haya durado los 55 años que estuviésemos peleando como tal, sino que eran temporadas altas y temporadas bajas. La primera temporada pues se puede decir que es la más alta. Comenzaron los mayas a tener muchísima fuerza y estaban avanzando, ya hasta iban a llegar, ya estaban cerca de Mérida, que era una de las principales preocupaciones. Y en ese momento el que era gobernador era Santiago Méndez. Era tanta la desesperación del gobierno yucateco que primero le pidieron apoyo a Cuba para que les enviaran soldados, luego también a Jamaica les pidieron apoyo, a España, que ya España ya había aceptado la independencia de México tiempo atrás y ya como que se estaban estableciendo relaciones, Inglaterra también, pero todos estos nos dijeron que no podían intervenir o que no les interesaba pues, rescatarnos, prácticamente que era nuestro problema. Al último que se le pidió apoyo fue al gobierno de Washington, D.C., es decir, a Estados Unidos, y Yucatán estaba incluso ofreciendo que, bueno, Santiago Méndez estaba ofreciendo que Yucatán se anexara a Estados Unidos, con tal de que les ayudaran enviándoles ejércitos o armas para poder combatir al movimiento indígena. Estados Unidos pues ahorita tenía la vista también en Texas y los otros territorios que le quitaron a México, por lo que también le dicen que no a Yucatán y pues estábamos prácticamente desprotegidos mientras los mayas tomaban más fuerza y más fuerza, porque incluso estaban comprando armas por Belice, que era una colonia inglesa, y pues tenían mucho miedo la raza blanca. ¿Qué es lo que hicieron? Decidieron llamar a uno de los caciques, que era Jacinto Pat. Se junta el gobierno de Santiago Méndez, les pregunta qué es lo que querían y demás. A lo que también era un plan con maña, porque ahorita les explico. Lo que estaban pidiendo es que los mayas se les dieran los lotes baldíos, que nadie lo estaba trabajando, para que ellos lo pudiesen trabajar y que no tuviesen que pagar tributo, y que ya ellos comenzaran a trabajar sus tierras y que ya no tuviesen estos maltratos y demás. Entonces, pues el gobierno yucateco aparentemente iba a aceptar todo esto, pero había un plan con maña, porque incluso a Jacinto Pat, el gobierno yucateco lo nombra como el líder supremo de la clase indígena. ¿Qué es lo que querían? Querían causar, digamos que envidia o problemas entre Jacinto Pat y Cecilio Chi. Por lo que ya el gobierno yucateco comenzó a apapachar demasiado a Jacinto Pat para que comenzara mucha envidia, ¿no? Hasta un báculo le regalaron a este Jacinto Pat y le estaban dando regalos y regalos, lo que causó mucho la molestia en Cecilio Chi, y comenzó a decir que pues era un vendido, que en realidad él estaba viendo por su beneficio y demás, y pues comienza el conflicto interno entre los mayas, así que cayeron redonditos en lo que vendría siendo la trampa del gobierno yucateco.
¿Qué fue lo que pasó? Provocó que se comenzaran a perjudicar entre mayas, y pues fue asesinado uno de los hijos de Jacinto Pat, por lo que él entendió como que el mensaje y decide abandonar la lucha. Le afectó demasiado, y pues Cecilio Chi comenzó otra vez con el movimiento, pero ya con un movimiento más violento, a lo que al gobierno de Yucatán no le quedó de otra que terminar pidiéndole apoyo al gobierno de México, que era, digamos, que la última instancia que querían tomar. El gobierno mexicano termina accediendo porque, incluso como habían perdido Texas y otras tierras, el gobierno norteamericano había dado, nunca se vendieron esas tierras, en realidad las perdimos, y el gobierno gringo nos dio una indemnización que, pues, ¿qué es lo que pasó? Gran parte de esa indemnización se destinó para comprar armas y para alimentar al ejército, para venir acá a arreglar la situación de las castas, por lo que ya tuvimos que, obviamente, si estábamos aceptando el apoyo y el dinero, los recursos del gobierno mexicano, ¿qué es lo que se esperaba por parte de ellos? Que otra vez nos anexáramos a ellos y aceptáramos que íbamos a ser una república centralista. Pero como la clase blanca, la raza blanca, los políticos ya estaban desesperados, terminan accediendo a este acuerdo. Viene el ejército y nos ayuda con lo que viene siendo la pelea con los indígenas, los cuales se esparcen y se comienzan a esconder en los montes, y por temporadas volvían a surgir. Les digo, tardó 55 años porque se atacaban de vez en cuando y se volvían a esconder, pero ya no representaban un peligro como tal. Hasta que al final Porfirio Díaz, digamos que ya harto del asunto, envía un batallón para ya tratar de finiquitar este problema, y termina matando a miles de mayas, y se vuelve todo esto un problema para Yucatán, porque pues ya no hay la misma cantidad de mayas que habían antes, ¿no? Pero pues todo esto también porque lo pidieron la clase blanca yucateca. Así que nos terminamos anexando nuevamente al país por culpa de la guerra de castas. Y pues a los mayas incluso o los mataban o los vendían como prisioneros, como esclavos, a Cuba. Y pues así terminamos anexándonos nuevamente a la República Centralista de México. Sin embargo, años más tarde, el centralismo falla en nuestro país y se tiene que estipular que seamos una república federal nuevamente. Entonces, chicos, es todo por el día de hoy.